Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos la presencia de una gran artista visual, fotógrafa y arquitecta, Inés Cáceres. Inés, bienvenida. Muchas gracias, Omar. Inés, antes de entrar a hablar de tu proyecto actual, el que estás realizando, quería hacerte una invitación para hacer una especie de cartografía de tu memoria, para empezar a ir sabiendo cómo empezó Inés en el mundo del arte, de lo visual. ¿Cómo empieza Inés por esta pulsión artística? Bueno, en mi casa no hay nadie artista, más sin embargo sí nos permeamos de arte, un poco de cine, de literatura, mucha música, foto no había, tampoco había pintura, pero creo que fue algo que me fue nutriendo el estar ahí como en ello, ¿no? Mis hermanos, más que nada, más que mis papás. Y el empezar a ver un poco más allá de lo regular fue quizá ya acercándome más a la secundaria, a la prepa. Tomé un taller, el básico de foto, en Casa de la Cultura con el maestro Memo Moreno. Y bueno, ahí fue donde empecé a apreciar la luz, ¿no? Y eso fue algo que me abrió así el panorama de una manera inmensa, ¿no? Ya tenía yo contacto con las cámaras porque mi padre y mi hermano mayor siempre tuvieron una cámara en casa. Entonces el instrumento, digamos que lo conocía. Pero más allá de solamente dar el clic, no conocía todo lo que iba atrás, ¿no? Y eso me hizo pensar en que la foto era mucho más y súper compleja de lo que consideraba, ¿no? Entonces, sí, la foto en la prepa, y después de eso creo que fue don Memo me ayudó mucho a empezar a imaginar las posibilidades después de solamente un básico, ¿no? Me dijo que podía empezar a ver lo que era un laboratorio de foto. Y eso fue así increíble, ¿no? Entonces fue que en Watanabe, con doña Elsa Mori, maravillosa, me dio la oportunidad de entrar a su laboratorio de blanco y negro. Y ahí fui, practicante por un año más o menos, 97 fue. Y conocer el trabajo, ahora sí que estar dentro, ¿no? Olerlo. Exacto, olerlo, tocarlo. Ya no solamente era el darle el clic y saber cómo funcionaba la cámara, sino también todo lo que implicaba el tener la imagen ya en las manos, ¿no? En aquellos entonces. Ajá. Antes de la era digital, ¿ya qué? Exacto. Entonces creo que la foto surgió propiamente como pasión, como por ahí de los 17, más o menos. No fue tan temprano. Inés, entras a estudiar arquitectura. ¿Por qué te vas por esa carrera? Uy, pregunta difícil. Yo cuando estaba en la prepa, después de esto de foto, para mí lo que yo quería era arte. Y se lo dije a mi papá, ¿no? Así, yo quiero estudiar arte. Arte o gastronomía. Fue algo muy curioso. Y me dijo, no, tú das para más. Y digo, ok, ¿eso es bueno o es malo, no? Entonces me dijo, tus posibilidades están aquí. No te voy a mandar a ningún lugar, ¿no? Entonces eso me limitó un montón. Y viendo las opciones, como que en realidad no quería ninguna. Y arquitectura lo pensé mucho como había trabajado ya con la foto y me viajaba la luz, el volumen, ¿no? Pensé, bueno, eso es arquitectura también, ¿no? Y fue que decidí entrar ahí. Cada semestre, cada que se acababa el semestre, mi papá me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo, estoy porque tú me dijiste que estuviera, ¿no? Pero yo no quiero estar aquí. Entonces, cuando llegó un momento en el que decidí ya no estar. Okay. Y eso también tuvo que ver con que cuando estaba en arquitectura me encargaron hacer la bitácora de la rehabilitación, remodelación del Museo Biblioteca, okay, que fue por allá del, ¿qué sería? 99, 98. Entonces estuve como una especie de residente de obra fotográfica
analizando todos los detalles constructivos que se iban haciendo día con día, ¿no? A veces semana con semana, pero era una bitácora inmensa, o sea, entre una cosa así de negativos, ¿no? Y ese trabajo me hizo pensar en que yo podía hacerlo, ¿no? Yo podía aventarme un trabajo duro y así como poderoso con lo que yo sabía. Y entonces lo que gané de ese trabajo fue lo que me hizo empoderarme y decir, yo ya tengo para hacer lo que quiero. Y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero esto, ¿no? Y me voy. Y fue cuando me fui de Hermosillo a vivir a Ciudad de México. ¿Ahí entraste a la licenciatura de fotografía? No, me metí a la Activa, la Escuela Activa de Fotografía en Coyoacán, qué padre. que es una escuela que es como, bueno, en ese momento era más como de producto, como comercial, ¿no? Pero siempre tenía un sesgo artístico. Y estando ahí fue que supe de la escuela, la licenciatura en fotografía en la Veracruzana. Entonces ya fue como un brinquito de 5 horas, ¿no? Pero de todas maneras, Ciudad de México fue también algo muy importante para mí en ese tiempo en el que yo consideraba que todo era nuevo en realidad, ¿no? O sea, aquí en foto sabía súper poquito con lo que llegué a aprender allá. Una etapa de descubrimiento. Súper, sí. Inés, ¿cómo fue ese proceso, ya no a nivel artístico, sino a nivel personal, de pasar del seno familiar, esta libertad de irte a Ciudad de México, que aparte es una ciudad monstruo, la Ciudad de México, lo digo en el buen concepto de la palabra? ¿Cómo fue para ti ese proceso de tener esta libertad de vivir sola en una ciudad tan que puede ser apabullante? Fue maravilloso. Sí, fue increíble. Era toda esa libertad que necesitaba, ¿no? Estaba ahí y podía tomarla y ser bien consciente, claro, ¿no? de lo que estaba haciendo y dónde estaba y cómo lo estaba haciendo. Entonces, fue increíble. Fue quererme comer así el mundo, ¿no? Todos los días. Y algo que es importante es que también llegué trabajando, ¿no? Estaba trabajando curiosamente en un despacho de arquitectura. Entonces, eso me daba un poco como de piso, ¿no? O sea, de decir, ok, estoy estudiando y voy en las tardes, pero en la mañana pues estoy en el despacho y tengo que cumplir con un horario y entregar y todo. Y en la tarde era como ir a soltar todo aquello que quería en realidad hacer, ¿no? Entonces, sí, fue increíble todo ese tiempo. Llegas a Veracruz, que es Veracruz como una cultural, muy bohemio. ¿Cómo es ese proceso ya en una carrera ya enfocada a lo que tú quieras? Cuando llegué a Jalapa fue un encontronazo así durísimo con el clima, ¿no? Digo, yo sé que Ciudad de México, bueno, es fresco, ¿no? Pero Jalapa, a diferencia del puerto de Veracruz, es muy húmedo. Y venir del desierto a la humedad fue así como encontrarme así con la némesis, ¿no? Pero empecé a encontrar poco a poco como toda esta sutileza que trae consigo la neblina, ¿no? Y que todo el mundo amanece allá más tarde, aquí estamos de pie a las 5, allá a las 9. Otro ritmo. A las 9 empiezan a abrir las ventanas, a salir la gente a la calle. Entonces, ese ritmo empezó también como a llamar la atención y decir, bueno, ¿por qué tengo que andar siempre corriendo, no? O sea, puedo tomarme el tiempo para empezar a disfrutar y a ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Entonces sí fue muy bueno estar ahí. Inés, ahí me imagino que ya empieza a formarse, digamos, el cuerpo ideológico o el cuerpo estético de tu obra. ¿Cómo definirías tú la construcción de esa estética tuya tan maravillosa? Quien tenga la posibilidad de ver tus fotos se va a quedar encantado. ¿Cómo fue todo ese proceso de ir descubriendo quién es Inés Cázares en la fotografía? Bueno, comencé un poco pensando en la foto comercial, ¿no? Que fue lo primero que te dicen que es lo que te va a dar de comer, ¿no? Y es lo que te enseñan de cierta manera entrando en la escuela, ¿no? Y luego lo que tiene la Facultad de Artes ahí en Jalapa es que es mucho también el enfoque como artístico que poco a poco te van como encaminando, ¿no? Te dicen, ok, puedes vivir de esto, pero esto es importante, ¿no? Entonces, dentro de la escuela hay muchas posibilidades de tomar capacitaciones, talleres, cursos en general. Y ahí también otra cosa buena es que está la Fototeca de Veracruz, que está a 1 hora en el puerto.
y que ahí siempre van fotógrafos increíbles a dar estos workshops, ¿no? Maravillosos. Entonces, aparte de lo que aprendí de foto comercial, de producto, retrato y un poco más allá, que era la foto artística, empecé a ver en Fototeca de Veracruz lo que es la documental o la fotografía editorial. Y se me hizo algo que era muy importante. No solamente era bello, sino que era importante hablar de todo lo que podían uno simplemente voltear y darte cuenta de todo lo que hay que decir, no solamente lo que hay que ver, ¿no? Entonces, creo que por ahí fue que empecé a meterme en lo documental como algo, un documental artístico, un documental íntimo. Y creo que se gestó justo en la escuela, ¿no? de artes. Inés, sales de la carrera, ¿qué será? ¿Año 2006, por ahí? 5. En 2005. ¿Qué sigue ahí? ¿Cuál es el camino que sigue Inés? Uy, nunca me ha limitado nada. He hecho todo lo que he querido y lo que he podido. La mayoría de las veces lo que he podido. Entonces he trabajado de todo. La foto, claro que es lo que me encanta hacer, pero también he hecho todo lo demás. O sea, he sido desde, ¿qué te gusta? Cantinera, ¿no? He sido mesera, cocinera, repostera, guía de galería. Bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, mi vida quizá, si uno piensa en cuanto a la trayectoria artística, está como fraccionada, ¿no? Ajá, fragmentada, exacto. No es como una etapa constante de que he estado de creadora de hace 20 años, ¿no? Entonces, he tenido muchas vidas, es algo que digo, ¿no? Cuando fui, tengo así como esas partes, ¿no? Y me gusta porque también eso me enriquece, ¿no? No podría hablar de que he sido fotógrafa siempre, aunque siempre estoy pensando en foto, aunque esté cocinando o aunque esté haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, sí, eso. ¿Te ha dado otra sensibilidad? Sí, me ha hecho detenerme a observar y a sentir cosas que creo que antes simplemente pasaba de largo porque no le daba importancia, ¿no? Inés, has ganado diversos premios, has expuesto en diversas ciudades, Hermosillo, Tijuana, en Houston, en París, en una colectiva, en Ciudad de México. ¿Cuál fue la primera serie de tu trabajo con la que inicias, digamos, tu trayectoria artística ya consolidada? Bueno, tengo muchas series que no se han expuesto y creo que las más fuertes, las que les tengo más cariño son esas. Pero hay una que me gustó mucho cuando estaba en Jalapa, estaba como a la mitad de la carrera más o menos, y me invitaron a participar en un foro que era de mujeres y necesitaba que hubiera exposición también, no solamente las charlas. Y ahí fue que presenté un proyecto que hablaba de los roles de género. Y creo que eso me detonó un montón de proyectos después. Entonces lo considero importante porque sí fue algo que me hizo pensar en por qué las cosas se hacían como se hacían, ¿no? Un poco de cuestionar el constructo social, ¿no? ¿Cuáles son los temas que te apasionan o que te impulsan a estar tomando la fotografía? En las fotos que he podido ver, veo que, por ejemplo, hay temas no temas, sino las fotografías son de espacios muertos, o sea, de ausentes. Pero quería preguntar, ¿cuáles son los temas que tú consideras que estos son mis fetiches o estas son mis obsesiones temáticas? Sí, son obsesiones, definitivamente lo considero así porque llegan y no las suelto hasta que me las acabo, ¿no? Muchas no me las acabo y por eso sigo hablando de ellas. Pienso que me mueve lo silenciado, lo oculto, lo intangible y lo feroz, definitivamente. Lo visceral, así te... Sí. Hay la composición en cuanto a la luz, este manejo de luz y sombra de las fotos que he podido ver. Siempre que un fotógrafo o un pintor viene, me los imagino que ven, desde que leí aquella teoría que dice que Turner tenía miopía y que por eso pintaba como pintaba, me imagino que ustedes los artistas visuales
ven la vida así como si todo fuera una pintura o una fotografía. ¿Cómo es la construcción o la composición que tú haces? ¿Cómo pasas del pensamiento a la idea, a la práctica? Mi proceso creativo comienza siempre con la palabra. Okay. Siempre. Tengo una bitácora donde escribo y siempre estoy vaciando mis ideas. Entonces primero es la palabra y luego es muy curioso porque me gusta mucho dibujar. Entonces siempre dibujo algo que me transmite eso que estoy escribiendo en palabras. Y después de analizar ambas es que surge la idea de la imagen, de la foto. Entonces siempre hay un respaldo detrás y muchas veces me sucede que algo llega y llega la imagen primero y luego es como inverso, ¿no? Empiezo a escribir y a dibujar al respecto, pero de todos los procesos creativos tengo bitácora. O sea, me gusta mucho llevar, y era algo que platicábamos, el orden es como bien importante, ¿no? Me gusta siempre mantener como orden en cada proyecto y que sea algo que si yo me quiero remitir a él dentro de un tiempo pueda volver y saber que, ok, lo tengo en este catálogo y sé que aquí está y me voy a encontrar con lo que me movió a hacerlo, ¿no? Y bueno, ya, no sé, me extendí demasiado. No te preocupes. Inés, llegas a Hermosillo, casi 2 décadas de estar ausente, 15 años más o menos. ¿Cómo encuentras el panorama cultural, artístico, fotográfico, de cómo te fuiste a cómo regresaste? Es distinto, claro que sí. Yo creo que de los últimos 5 años para acá siento que ha habido más efervescencia de todo el tiempo atrás. Como que, digo, no estoy haciendo menos todo lo que había pasado, ¿no? Pero siento que ahorita hay más contacto entre lo que sucede aquí y lo que sucede en todos lados, que antes lo sentía como muy ajeno, como muy propio. Y me parece que es importante esas líneas que se van creando entre los creadores, vaya, ¿no? O sea, que ayuda a nutrir el trabajo de todos, ¿no? Interconectado, digamos. En ese sentido, Inés, llega el proyecto que quería comentar, que es por el que te invité, que es estás becada por el Centro de la Imagen de Ciudad de México para un proyecto. ¿Cómo surge ese proyecto? Y si nos puedes contar hacia grandes rasgos de qué consiste. Sí, el proyecto ha pasado por muchos títulos, que eso suele pasar. Ahorita se llama El Venado, La Casa y el Óvalo. Comenzó hace 2 años, en un verano. Estaba yo intentando hacer un árbol genealógico, ajá. Y estaba sentada con mi madre y estábamos viendo el álbum de fotos de toda la familia. Y cuando saca el álbum de ella, porque tiene uno en particular que es suyo, que es uno, no sé si recuerdan, antes se usaban los que abrías la hoja, que eran de cartón, y tenían esquineritos. Y las fotos no tenían ese plástico arriba, ¿no? Entonces, digo, estoy hablando de un álbum de 1940, ¿no? Entonces, cuando lo abre, me está mostrando una foto y hace así y ¡shum!, se cae del forro un sobrecito. Y yo veo que ella se pone nerviosa cuando ve el sobre. Y entonces lo tomo, lo saco y veo que trae 3 fotos y le pregunto quién es y me dice, nadie que valga la pena. En las 3 fotos aparece la misma mujer. Entonces, ante su negativa, pues yo opto por ir con mis tías a preguntar. Y entonces ellas me dicen, es tu bisabuela, se llamaba Elena. Pero entonces, ¿por qué no me quiere contar mi mamá qué pasa con ella, no? Y me dice, es que es un personaje muy difícil. Nadie quiere hablar de ella. Entonces, a lo obvio, en lugar de decir, ok, digo, no. Entonces empiezo a indagar, ¿no? Así como, ¿por qué no me quieren hablar de ella? Si ellas no hablan, entonces, ¿quién habla, no? Y empiezo a hacer una serie de entrevistas alrededor de las mujeres de mi familia. Y es que empiezo a hacer esta historia por puro relato de quién era Elena, ¿no? Y es que surge todo el proyecto a partir de este personaje que me hace verme reflejada en ella, ¿no? O sea, entiendo por qué no la querían y no la siguen queriendo, ¿no? Entonces, es una persona, fue y sigue siendo una presencia muy fuerte, ¿no? Es un ejercicio de posmemoria, me comentabas. Sí. Este proceso de reconstrucción que tiene que ver también con toda esta formación documental que has tenido, el próximo 15 de marzo en Ciudad de México, en el Centro de la Imagen, vas a presentar tu trabajo. La gente que tenga la oportunidad de ver tu exposición, ¿a qué se va a enfrentar?
soy sutil, no voy a presentar nada desgarrador, aunque todo lo que está detrás ha sido terrible, ¿no? Pero más bien es como presentar mi versión de lo que se siente estar de este lado, ¿no? Y obvio esto tiene que ver con la familia, que es algo que es tan difícil de hablar, ¿no? Sobre todo porque pues hay muchas personas que no quieren que se digan muchas cosas y pues uno tiene que respetar también hasta donde sea posible eso, ¿no? Entonces sí, es un ejercicio complejo porque aparte es estar queriendo decir algo muy personal, pero que resulta en realidad global, ¿no? O sea, todos tenemos una historia familiar compleja, oculta, ¿no? Difícil, aunque lo neguemos, siempre por ahí puede haber, ¿no? Y no se puede tapar el sol con un dedo. Inés, a futuro, ¿qué es lo que tienes en mente de que te gustaría explorar o qué series, quizá publicar algunas de las series que nos dices que no se han sido publicadas? ¿Cuáles son, cómo te ves tú en ese futuro inmediato? Bueno, a raíz de este proyecto en el que estoy ahorita y que comenzó siendo un fotolibro, que todavía no tiene la forma de fotolibro porque decidí que lo iba a convertir a muro primero, lo quería visualizar en la pared y después de eso ya lo quiero convertir en algo editorial. Entonces mi proyecto ahorita de entrada es exponerlo a muro, conseguir que este año se mueva como una individual, publicar un libro y después de eso voy a sacar otra serie que nació a partir de esta, que tiene que ver con la tecnología, que es algo que tiene que ver con la tecnología en la imagen. Estas cámaras de seguridad, de vigilancia, las cámaras trampa, que son las cámaras de cacería, en esa es algo que he descubierto que hay muchísimo por hacer y que me interesa mucho, ¿no? Sí. Para allá vas. Para allá voy. Inés, en ese sentido, ¿cómo defines tú tu obra? ¿Cómo defino mi obra? Pues como un documental íntimo y, bueno, definitivamente es algo femenino, no puedo negar, ¿no? Porque luego está ese cliché de que las mujeres siempre hablamos desde la perspectiva de lo femenino. ¿Nos queda otra opción? Digo, es importante que se tenga esa voz también, ¿no? Que uno aclare cuál es su realidad, que creo que también es la de muchas, ¿no? Hay pocas relaciones más íntimas que el fotógrafo y su cámara, quizá el del músico y su instrumento. ¿Cómo defines tu relación con tu cámara? Híjole, es algo que sí, es como una extensión de mí. Me ha pasado en algunas ocasiones que algo le sucede a mi cámara y tengo que usar otra cámara, ¿no? Y es un cuerpo extraño, ¿no? Sí, es muy difícil, ¿no? Es como traer muletas, o sea, no es algo que te apoyas, pero en realidad no eres tú, ¿no? Mi cámara tiene como, no tanto que tenga un programa determinado que yo le haya hecho, sino que la conozco también y como sé que a mí me encanta la oscuridad, en todo sentido. Sé muy bien cómo conseguir que las imágenes estén sin luz y que se vea eso que necesito, ¿no? En cambio, tomo otras y es súper complicado dar con eso. Digo, lo hago, pero no precisamente como yo quería. Entonces, sí, definitivamente la cámara de cada quien es una cosa preciada, ¿no? Sí. Inés, en ese sentido, te quería preguntar también por tu labor ahorita actualmente que estás como asistente en el archivo fotográfico del Instituto Sonorense de Cultura. ¿Cómo ha sido ese trabajo de el salvaguardar, rescatar, archivar un acervo complejo y grande como es el del Instituto y el gobierno del Estado de Sonora? Claro, es un trabajo enorme, muy bonito, que me encanta hacer y que considero que es súper importante porque pues está la historia de todo lo que es el arte de por lo menos de 20 años ahí, ¿no? Mínimo. Y bueno, 20 años digital y tenemos otros 20 que están en soporte análogo, que es diapositiva o es E6 que se le llamaba antes y impresiones positivas, ¿no? Que es la típica foto.
Entonces, el chambear con eso ha sido algo, ya me había tocado trabajar en Fototeca de Veracruz, estuve allá un año y ya tenía cierto acercamiento hacia lo que es el archivo. Pero acá es muy diferente lo que se trabaja porque no solamente es el acervo institucional, sino que también se trabaja con colecciones. Y eso es algo que es, las colecciones son lo que yo había trabajado, no propiamente con un acervo institucional. Entonces es algo que requiere de mucha precisión, de ser como muy constantes, porque es todo un trabajo que va como escalonado, ¿no? O sea, tiene que comenzar siempre desde una parte para llegar hasta la otra. Entonces es algo que pudiera parecerle a muchas personas como demasiado complejo o demasiado estricto, pero creo que a mí me funciona bien. Sí. Inés, finalmente son dos temas que tocas ahorita que se ven muy importantes y que creo que socialmente no le damos la importancia que merecen. Uno es el resguardo de la memoria y el otro es, han venido fotógrafos como Joel Montoya, Carlos Dicón, Edith Reyes, etcétera, que han hablado sobre todo específicamente Joel Montoya, que habla de que hay una especie de analfabetismo visual. ¿Crees que sí nos falta a la gente, al ciudadano de pie, saber interpretar mejor el lenguaje visual ahora con esta cantidad de la saturación de información audiovisual que tenemos? Sí, sí lo considero porque pensamos la mayoría que sabemos lo que vemos, ¿no? Porque estamos llenos de imágenes, pero las imágenes se leen de una manera diferente y creo que definitivamente nos hace falta mucho el que sea algo más sencillo la enseñanza para leer imágenes, que no sea tanto como el arte y que sea en como que se le da como esta aura de algo como súper elevado, ¿no? En realidad no lo es cuestión nada más como de ponerlo sobre la mesa y de que esté pues en todos lados. Me ha tocado, yo he sido tallerista de infancias y de juventudes por muchos años y me encanta porque en ellos siempre es todo fresco. Aunque estén llenos de imágenes, ellos también, por el hecho de la edad y todo el asunto fisiológico, como que están en crecimiento y entonces el desarrollo tampoco es como el de alguien ya adulto, ¿no? Entonces creo que en ese punto, cuando estás en ese momento que tienes 8, que tienes 12 años, si en ese momento se te explica cómo funcionan las imágenes, cómo puedes leerlas, cómo puedes interpretarlas, eso te sirve para toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo que se tiene que hacer y que sería algo, bueno, no sé, lo considero ideal, ¿no? Inés, ha sido un gran placer y un gran honor tenerte. Te deseamos la mejor de las suertes en tu exposición del próximo 15 de marzo en Ciudad de México. Esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Estuvimos con la artista visual, arquitecta y fotógrafa Inés Cázares. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.